días. Estamos por partir. Tenemos una muy gran convocatoria, pero ahí sí se pueden ir apretando un poquito, quizás ahí en las escaleras, como nuestras queridas amigas acá. eh, Qué emocionante ver esta sala tan llena. Es muy lindo ver a todos y todas acá, tantos amigos, tantas caras conocidas. Así que ya, vamos a dar por inicio a esta gran celebración. Estamos muy entusiasmadas, muy emocionadas también. Así que primero que nada, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a la celebración de los 10 años del CEFIS. El CEFIS nuestro querido Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, que es de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Saludamos de manera muy protocolar a nuestras autoridades, a nuestra decana, María José Nodón, que está acá con nosotros, a Magdalena Ninat, la fundadora del CEFIS, y a Emilia González, la directora del centro. También muy bienvenidos a las autoridades académicas, a las autoridades administrativas y representantes de organizaciones aliadas y a quienes nos acompañan también online. Este evento será en su gran mayoría en español, con excepción de la presentación de nuestro expositor principal, que lo hará en inglés. Para quienes lo requieran, contamos con traducción simultánea en español y en inglés, y quienes estén conectados al streaming verán en la pantalla las instrucciones para poder acceder al canal de traducción, que es en el fondo el icono que aparece del mundo, ahí, que sale interpretación. Quienes nos acompañen en la sala podrán acceder de sus dispositivos a la sesión de Zoom en el QR que debería aparecer en unos minutitos en pantalla y seguir la traducción con los audífonos que les proporcionaron en la acreditación. Si alguien necesita audífono, puede levantar la mano y acá el equipo de CEFIS les puede ir entregando audífonos si es que lo requieren. Entonces, para ya dar inicio a la jornada, empezar a entretenernos, también a aprender muchas cosas más, vamos a invitar a la decana de la Escuela de Gobierno, María José Nodón, quien nos dará la bienvenida a esta celebración. Hola, muy buenos días a todos. Realmente es emocionante y gratificante ver esta sala con sobrecupo, diríamos, ¿no es cierto? Completamente con sobrecupo. Pero ese sobrecupo habla de la relevancia de lo que estamos celebrando. Y entonces, pensando un poco con la Emilia, ¿qué podíamos plantear o qué podíamos poner? Se me ocurría que vivimos hoy día en un mundo donde si yo tuviera que hacer una apuesta de 3 palabras en las que todos coincidiríamos que son a lo mejor palabras que definen, diríamos que es un mundo de crisis, de incertidumbres y de cambios. Y eso que puede interpretarse negativamente, a mí me parece que es un desafío enorme y extraordinario para los que tenemos roles, como ustedes en distintas, digamos, en el mundo de la filantropía o también en el mundo de la universidad. Y ese desafío tiene que ver con que en un mundo de incertidumbre y en un mundo de cambio tenemos que adaptarnos, pero tenemos que adaptarnos con una característica muy particular, que es adaptarse para un mundo que no sabemos bien cómo va a ser o qué va a requerir. Y eso obviamente es un desafío muy distinto. Al mismo tiempo, en ese mundo que cambia, ¿verdad? Que está lleno de incertidumbres, pero que yo veo muy desafiante, tenemos un tema que también copa, digamos, mucho del debate y que tiene que ver con la crisis de la democracia. Y entonces uno podría preguntarse por qué esta decana habla de la crisis de la democracia celebrando los 10 años del CEFIS. Y creo que esta es quizá una de las cosas fundamentales que vamos a tener que pensar a partir justamente del ciclo que viene del CEFIS, y es cuál es el rol que cumple la filantropía y la sociedad civil en un país, en una democracia sólida y que se consolida, o incluso yo los invito a pensarlo al revés. ¿Qué pasaría en un país sin sociedad civil? ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, las consecuencias, por supuesto negativas, en el tejido social, en el desarrollo, en las posibilidades, en un país sin sociedad civil? Entonces creo que nosotros, en este país sobre todo, hemos reducido muchas veces la conversación a cuál es el tamaño del Estado, ¿verdad? El Estado debe ser grande, el Estado debe ser pequeño, el Estado debe desaparecer, pero no nos hemos preguntado bien cuál es
la labor o la tarea que el Estado debe cumplir, cómo es la articulación que el Estado debe tener con la sociedad civil y a partir de eso construir, ¿no es cierto?, una institucionalidad que sea capaz de procesar, digamos, ¿no es cierto?, esas demandas. Entonces, creo que en ese contexto, el CEFIS, que hoy día estamos celebrando, tiene un rol fundamental. Y tiene el rol no solamente de pensar la inversión social y de pensar a la sociedad civil, no solamente de generar institucionalidades donde puedan vincularse, como lo vemos, ¿no es cierto?, hoy día, no solamente la capacidad de capacitar, ¿no es cierto?, personas, liderazgos para poder desarrollar justamente esto, sino que sobre todo tiene la capacidad de pensar el futuro que viene hacia adelante respecto de la sociedad civil, de la filantropía y del rol que tiene que cumplir. Y ese futuro yo lo veo imposible de pensar en este mundo de incertidumbres, de crisis y de cambio, si no es a partir de una articulación férrea entre la universidad, la sociedad civil, el mundo público y la empresa. Y por lo tanto creo que hoy día entonces celebramos un ciclo de puesta de largo, digamos, y ahora tenemos que abrir otro donde los desafíos sean justamente pensar esa sociedad civil como un actor democrático fundamental, un actor democrático que genera confianza y que por lo tanto genera legitimidad. Y la democracia no se mantiene simplemente por las elecciones o la posibilidad de presentarse como candidato, que por supuesto es muy relevante, tampoco se mantiene a partir de los controles del poder, que por supuesto son muy relevantes, sino que se sostiene también por la percepción que los ciudadanos tienen respecto de cómo esa democracia es capaz de garantizar libertad e igualdad. Y ahí la sociedad civil tiene un rol fundante. Y para esta universidad, además, ese entender a la persona y a la sociedad civil trabajando con el Estado y antes del Estado es un principio liberal también fundamental. Así que cierro simplemente celebrando estos 10 años del CEFIS, agradeciendo muy profundamente a todos los que han sido eh, parte central, a la Magdalena Ninat, a la Cata Celay y por supuesto a la Emilia, ¿no es cierto?, que han puesto además no solamente disponibilizado capacidades intelectuales, sino que capacidades humanas, porque no nos podemos olvidar que se trabaja mejor cuando se tejen vínculos entre las personas que están trabajando y eso en la sociedad civil y en el caso de ustedes por supuesto que es central. Así que nada más que ojalá que esta jornada sea tan extraordinaria y productiva como han sido estos 10 años y aquí estará la Escuela de Gobierno, la Universidad y el CEFIS para seguir pensando la sociedad civil, para seguir pensando la filantropía y para que ojalá el rol sea cada vez más relevante a un país que lo necesita en su tejido social, en su confianza y sobre todo para proyectar el futuro más allá del día a día, que es lo que nos tiene a veces muy consumidos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, decana de la Escuela de Gobierno, por esta invitación a la reflexión también y al desafío que nos plantea también de pensar a la sociedad civil y la democracia. Para continuar, invitamos a Magdalena Ninat. Ella es la fundadora del CEFIS, como dije anteriormente. Además, hoy cumple el rol de presidenta de nuestro consejo asesor y hoy en día cumple también el rol de ser la directora del Centro de Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de esta universidad. Así que adelante, Magdalena. Qué alegría estar en este momento y chuta, en la mañana me desperté temprano y dije, ¿qué voy a decir? Y solo pensé palabras de agradecimiento. Pero antes de agradecer, quería un poco volver a esas conversaciones iniciales que tuvimos dentro de la universidad y que están muy alineadas con lo que la María José estaba diciendo. Un poco la conversación inicial de por qué crear un CEFIS, un centro en la UAI. La reflexión era justamente que dentro de la Escuela de Gobierno, que los asuntos de interés público, los asuntos que nos congregan como sociedad, no son materia única del Estado y que la sociedad civil tiene un rol muy importante que cumplir. Como dice John Coatsworth, este rol no siempre es alcanzar con proveer bienes públicos a todas las personas, que quizás es más el rol del Estado, sino que en generar, poner atención en esos temas que quedan desatendidos,
generar modelos innovadores, generar espacios de vínculo y colaboración y cooperación, y eso es tan importante no solo para el bienestar de ciertas personas, sino que de la sociedad en su conjunto y para tejer ese capital social sobre el cual se funda la democracia. Entonces me alegro que 10 años después ese hilo conductor siga presente y es un hilo que nos debe preocupar todavía. ¿Cuál fue la reflexión? Si la sociedad civil cumplía un rol tan importante, bueno, ¿cómo contribuíamos desde la universidad a que tuviera esa voz relevante en la mesa? ¿Ah? ¿Y qué podíamos hacer desde la universidad? Fuimos teníamos una hoja en blanco, fuimos a generar aprendizaje, principalmente en Estados Unidos, de centros de universidades relevantes, donde había un ecosistema filantrópico muy fuerte y donde decíamos, ya, pero vamos a entender qué hacen las universidades. Y parte de esa primera hoja que por ahí está, la Emilia la ha rescatado, de 3 páginas, ha sido un poco una hoja de ruta suficientemente flexible para un ecosistema que ha cambiado, pero también poniendo los ejes que yo creo que siguen siendo fundamentales en la contribución que puede hacer la universidad. Primero, generar espacios de encuentro y redes donde se haga una profunda reflexión del rol de la sociedad civil, de cómo fortalecer las organizaciones, la contribución que pueden hacer, la interacción con el mundo privado, la interacción con el Estado. En segundo, la formación. Acá necesitamos que los líderes de organizaciones que tienen estos propósitos de interés público tengan las mejores herramientas, capacidades y contribuyan desde sus propias capacidades a entender cómo enfrentar los desafíos de este sector. Y por supuesto, análisis, datos, estudios, poner de relevancia la contribución que hace, pero también los desafíos y poner en discusión cómo abordar esos desafíos. Entonces, y creo que además hemos agregado otra cosa más, que Benjamin nos va a hablar aquí, un gran amigo de esta ruta, que es un poco desafiar, mirar hacia adelante. Hemos desafiado generar conexiones en América Latina, conexiones con el mundo, entender dónde viene, cuál es la discusión que se está dando afuera. A veces en Chile estamos un poquito aislados y hemos generado esas conexiones internacionales. Entonces, esa capacidad y tempranamente esas iniciativas con otras instituciones. Nombro a instituciones que lo bueno que uno se mete en este sector y hay gran espíritu de colaboración. Y eso lo encontramos afuera tempranamente. Quiero mencionar algunas instituciones, pero hay personas detrás con el centro de Harvard, que hicimos el primer proyecto con Stanford PAX, con Rockefeller Philanthropy Advisors, con Lilly School of Philanthropy, Indiana University, con Mott Foundation, con Wings, que nos abrió la red al mundo, con Latimpacto en América Latina. Y eso también nos hizo abrir también tempranamente y empezar a constituir, impulsar redes en Chile. Hoy día hay tantas redes y es parte de lo que ha cambiado en estos 10 años. No solo un espíritu más profesional, sino que también un espíritu de colaboración que se ha ido concretando en iniciativas. Siempre es difícil la colaboración, una vez la desea, pero después concretarla es muy difícil. Y ese ecosistema no solo ha generado mucho de esa innovación que identificaba Coatsworth, sino que también esa colaboración, es entender con otros que se puede construir. Uno no llega a los 10 años sola, y aquí, claro, muchos me felicitaban, a mí, la Emilia, y yo creo que, y esto, la María José nos reconocía las horas que le hemos puesto, el cariño, pero también ha sido fundamental tener un equipo que algunos no están hoy día, pero siempre han sido parte de esta red extendida. La Cata aquí es la mejor representante. Pero sobre todo yo creo que un compromiso de la universidad, que se ha visto reflejado inicialmente por esta idea que era una hoja en blanco, que la impulsamos con el rector Andrés Benítez y el decano entonces Ignacio Briones, las decanas que sucedieron y los rectores que sucedieron, Harald Beyer y hoy Francisco Covarrubia, y las decanas Soledad Arellano y Diana Kruger y la María José, han sido grandes impulsoras y han sido muy buenas jefas. En mi caso, la María José no fue mi jefa, pero sí en desafiar, es decir, ok, el CEFIS está aquí, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? La María José lo acaba de decir, ya, ¿qué viene después?
es muy espíritu ahí ese, pero ¿qué viene después? Creo que nos ha llegado a que no seamos un centro que está mirando hacia atrás de lo hecho, sino que estamos mirando qué viene después. Y sobre todo, bueno, una red de amigos infinita que dijeron, vamos adelante, un estudio sobre filantropía. Yo decía, qué difícil conseguir apoyos para hacer un estudio de filantropía. Bueno, ahí estuvo la Fundación Reinaldo Solari, la Fundación San Carlos de Maipo, Chile Más Hoy, Deloitte financiando estudios, han estado a lo largo del camino acompañando, vienen aquí a aprender, vienen a entregar, vienen a colaborar. Hoy día tenemos además un consejo asesor que son muchas personas e instituciones que están disponibles ayudando y colaborando. También tenemos una red de colaboración en América Latina muy fuerte y creo que eso es parte, si uno dice, ya, ¿y vale la pena colaborar? Yo les digo, miren al CEFIS, que creo que da testimonio de que vale la pena colaborar. Bueno, no voy a poder agradecer a todos, quiero agradecer también a otras instituciones con las cuales algunas que ayudaron en su inicio, hoy día son otras, pero que personalmente abrieron las puertas. En Chile también está BHP Foundation, JP Morgan, UBS, la Asociación de Empresas Familiares, por ahí está la MANE, grandes aliadas que además juntas impulsamos, creo que un desarrollo de la filantropía familiar que es muy significativo en este país y que es ejemplo también para América Latina. Ha sido importante el cambio, pero como decía la María José, vienen tiempos desafiantes y creo que todavía queda mucho para hacer y sobre todo si nosotros queremos que esa sociedad civil, cómo relevar el rol de la sociedad civil aún crezca más, tenemos que ser capaces de imponernos los mejores estándares. No esperemos que la regulación venga, a veces la regulación es muy reactiva a crisis, venimos saliendo y creo que todavía está en proceso la salida de esa crisis asociada a fundaciones, mal asociada a fundaciones, pero creo que es fundamental alcanzar los mejores estándares. Tiene costos y quizás eso ralentiza el camino hacia donde queremos llegar, pero creo que sin eso no vamos a poder ocupar el lugar en la mesa que se requiere. Bueno, quiero terminar por agradecerles a todos ustedes, a los que están conectados, y quiero desearles larga vida al CEFIS de la mano de la Emilia, la María José y por supuesto el compromiso que necesiten de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por ese también inicio de cómo partió el CEFIS, los desafíos que tenemos hoy y los desafíos que se vienen para el futuro del CEFIS también. Ahora, a continuación, me encantaría dejar aquí también a Emilia González, que es la directora actual del CEFIS, que nos va a hacer un recorrido por los hitos más importantes. Tenemos ahí un video y también algunos testimonios que presentar. Así que adelante. Oigan, de verdad es súper emocionante ver tanta gente acá instalada, gente que está de pie. Lo siento que les puedo ofrecer espacios de escalera en este minuto, pero gracias, Coca. Vamos a solucionarlo. Oigan, me gustaría decirles que les voy a dar una frase profunda, pero esto lo vi en Instagram hoy día en la mañana, ¿ya? Y decía, qué privilegio estar agotado por un trabajo que te apasiona, qué privilegio verse sobrepasado por un crecimiento con el que alguna vez soñaste, qué privilegio verse desafiado con una vida que creaste con propósito. Y qué gusto tengo yo en este trabajo de todos los días encontrarme con gente que cree que las cosas se pueden cambiar y que está trabajando para eso. Yo creo que ese es el gran regalo que tiene dirigir una institución como el CEFIS. Y sobre todo me pasa que al ver lo que se ha hecho en estos 10 años, la Magdalena decía, claro, uno en la universidad siempre está mirando hacia adelante porque es el sello de la Adolfo Ibáñez, cómo innovamos, qué es lo que viene, qué es lo que estamos haciendo, dónde hay un ángulo por el que podamos entrar para traer cosas que están pasando afuera y mirar cómo pueden mostrarse en Chile. Pero ha sido un ejercicio muy bonito recorrer estos 10 años y ver cuánto hemos cambiado como sector y cómo empieza a aparecer esa idea de que somos un sector. ¿Ya? Antes de ir como paso a paso por estos grandes hitos, que es difícil ponerlos como en una línea de tiempo y hacer la cronología, así como
cuando uno estudiaba en el colegio, así como el Imperio Romano, caída de Cartago, no sé qué, cosas así. Esto es más difícil porque es como las cosas van pasando en paralelo y se van sucediendo capas. Pero una de las cosas que les pedimos en esta campaña fue, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué han visto en el entorno? ¿Qué es lo que muchos de ustedes contestaron? Hay un formulario que hicimos como para recoger algunas ideas. Y queríamos partir esta sección de memoria con lo que ustedes nos dijeron. Así que, si me ayudas, Abraham, por favor, con el video, pues vamos a ir a la parte más formal. Estamos celebrando los 10 años del CEFIS. Esto es un motivo de alegría para la Escuela de Gobierno. El CEFIS cumple una función fundamental en el tercer sector, en articulaciones, en capacidades y sobre todo también en fortalecer la democracia como un sistema que incluya y que pueda ser eficiente para lograr un país mejor. Estos 10 años han sido de aprendizaje y también de desafío. Hemos acompañado a empresas, fundaciones, familias y organizaciones sociales a desarrollar su camino hacia la filantropía estratégica y sostenible. Celebramos con mucho orgullo, pero también con el compromiso de seguir construyendo juntos el futuro de este sector. En un contexto donde la polarización y la desconfianza priman en las relaciones entre las personas, creemos que la sociedad civil y particularmente la filantropía tienen un rol en fortalecer esos vínculos y la cohesión social. Desde el CEFIS reforzamos nuestro compromiso con la formación, la investigación y los espacios de encuentro para que esa sociedad civil sea un actor clave en el desarrollo del país. Felicitar al CEFIS en estos 10 años porque están construyendo cosas importantes para el país, fundándose en la colaboración entre distintos actores. Solo se puede avanzar si incorporamos academia, Estado, sector público, sector privado, y en eso el CEFIS está jugando un rol importante en traer la filantropía, comprender cómo la filantropía puede ser muy relevante en lograr un desarrollo mejor para nuestro país y también alumbrar el camino y ser referente en Latinoamérica. Así que muchas gracias por lo que han hecho en estos 10 años y vamos por otros 10, 20, 100 años más. Queremos celebrar los 10 años del CEFIS, una institución que llegó con formación, con data, con evidencia, a aportar el ecosistema a la sociedad civil. Así que felicitaciones a todo el equipo, a los directivos, a los decanos que han hecho posible que esta instancia llegue ya a 10 años y ojalá dure 20 años más. En estos 10 años queremos enviarles un mensaje de felicitación y de reconocimiento a un trabajo tan valioso para América Latina como es el análisis, las tendencias, las perspectivas de la filantropía en la región. CEFIS para Red América ha sido un aliado fundamental en el análisis, en los estudios y sobre todo en la colaboración. Hoy más que nunca, el trabajo que ustedes han venido realizando toma un valor fundamental y el llamado a otros muchos años de experiencia desde CEFIS es a repensar la filantropía y a repensar la financiación para el desarrollo. Mil felicidades para ustedes, mil felicidades para el equipo de CEFIS que hace posible cada uno de los espacios en donde hemos compartido y auguro desde Red América todos los mejores éxitos para ustedes hoy y siempre. Desde la Fundación Gabriel y Mary Mustakis y todo el ecosistema social con el que trabajamos, queremos felicitar y destacar el gran trabajo que ha hecho el CEFIS en estos primeros 10 años. Son muchas las iniciativas que podemos destacar y los resultados que hemos visto en el tiempo gracias a estas. Desde los 2 barómetros hasta una ruta formativa para organizaciones de la sociedad civil que permite formarlas en las últimas tendencias y lo que la academia también nos ha ido mostrando. Hasta también soñar en grande. Desde esa respuesta entusiasta y siempre ágil, por ejemplo, para soñar cómo tiene que ser la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, o también entender cuál es el diagnóstico y el estado actual de las inversiones de impacto en Chile. Quisiera destacar a las 2 personas que han liderado este centro de la filantropía, a Magdalena Aninat y a Emilia González, así que esperamos que bajo su liderazgo, también de sus equipos y por supuesto de la Universidad Adolfo Ibáñez, sigamos trayendo la mejor evidencia para tomar decisiones informadas, profesionales, y que nos permitan entonces seguir desarrollando la sociedad civil hacia su mejor versión para aumentar la confianza que requiere este sector por su gran trabajo que realiza en muchos territorios de Chile.
En estos 10 años, el CEFIS ha contribuido a la caracterización, generación de evidencia y formación del sector filantrópico y de inversión social. Se ha transformado en un referente nacional e internacional y en un espacio de colaboración de las organizaciones sociales. La sinergia del CEFIS con las distintas escuelas de la Universidad Adolfo Ibáñez ha permitido avanzar en mejores estándares de transparencia y de gestión que aportan a la sostenibilidad y el impacto de los programas sociales. En nombre de la Fundación San Carlos de Maipo y de todo su equipo, felicitamos en este aniversario al CEFIS y deseamos que la próxima década esté tanto o más llena de logros. Felicidades, CEFIS, por estos 10 años. ¡Felicidades! Muchas gracias a todos por sus lindos mensajes. Una de las cosas que ustedes van a encontrar en sus bolsitas es este sobre, ¿ya? En este sobre lo que tienen es un resumen, un torpedo de todo lo que hemos publicado, incluida la memoria de los 10 años, ¿ya? Y ahí también en esa memoria hay hartos testimonios, hay hartas frases de los que nos mandaron por escrito, digamos, están también los videos, y ahí los invitamos a poder verlo en mayor detalle. Yo ahora sí quiero pasar por algunos de los highlights, digamos, de los hitos de esta ruta, en las que me gustaría destacar y también que ustedes puedan reconocerse y ver cómo el proceso de cómo ha ido cambiando nuestro ecosistema. Sí, perfecto. Magdalena ya nos comentó un poquito esta parte de cuando nace la idea de crear este centro y se va madurando, porque teníamos un contexto donde en Chile había una demanda por mayor participación, por mayores soluciones basadas en las comunidades, en relevar el rol que habían tenido. Nosotros sabemos que las fundaciones en Chile son anteriores al Estado, digamos, de alguna manera. Pero la filantropía que teníamos estaba operando de forma fragmentada, no teníamos como grandes consensos, cada uno hacía lo suyo, y teníamos poca información. ¿Cuántos éramos? ¿Cuánta plata realmente se movía? ¿Cuáles eran las guías de las decisiones estratégicas que cada fundación estaba tomando? ¿Cuánto diálogo había entre ellas? ¿Cuánta colaboración? Y por eso, desde la universidad había una oportunidad de incorporar rigor académico, de incorporar ciertas medidas y análisis, herramientas de análisis y un espacio de convocatoria también. Y para eso había referentes que, como la Magdalena los mencionaba, estaba el Hauser Institute en Harvard, estaba Stanford PAX, estaba el Centro para la Filantropía de Alto Impacto en la Universidad de Pensilvania, estaba el Rockefeller Philanthropy Advisors, y ahí había un grupo de gente en ese ecosistema que siempre miramos como Estados Unidos de gran desarrollo filantrópico, donde podíamos ir a conocer. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo, y en una de las primeras alianzas también con la Asociación de Empresas Familiares, que hoy día nos sigue acompañando, fue ir a ver qué estaba pasando y hacer un road trip, digamos, de cierta manera, donde por un lado se nutrió la agenda del centro, pero también se fueron empezando a generar referencias para situar y empezar a sacar un poquito este chip que teníamos tan instalado de que la filantropía en Chile estaba en pañales. Había organizaciones que llevaban más tiempo, que tenían buena trayectoria y que había modelos también que podíamos ir replicando y alimentarnos también de la práctica local. Y eso lo tuvimos que llevar a números. Y fue una de las primeras líneas que le pusimos las bases, que tenía que ver con este primer rol de mapeo. Y cuando uno dice desde el rigor académico, voy a contar cuántos hay, no suena lo más sofisticado del mundo, pero es el primer piso, es la base que necesitamos y no es tan fácil porque los datos para esto siguen siendo muy dispersos. Pero esta serie de publicaciones nos dio un posicionamiento, nos dio un nombre y nos dio un rol muy claro que teníamos que seguir teniendo en el desarrollo de la filantropía de Chile, era poder ir mapeándola, tomando la temperatura, viendo qué es lo que estaba pasando. Y con esos datos empezar una conversación más pública. Por ejemplo, empezamos a ver que había eco en los medios cuando queríamos decir, ok, la filantropía empresarial, que sigue siendo hasta el día de hoy la parte más importante, aunque no sea a través de fundaciones corporativas, sino que más bien a través del aporte directo desde las empresas. ¿La ciudadanía la valora? Sí. ¿Cree que hay poco? También.
cree que hay quizás cierta suspicacia, cierto greenwashing o algún color de washing detrás. Sí, pero le importa que esté y que esté bien hecha. Si no se hiciera, tendríamos un problema. Y empezamos esas discusiones con los distintos aspectos, la filantropía institucional, las fundaciones, la filantropía de los ciudadanos, lo que cada uno de nosotros aporta en distintas causas, con tiempo, con recursos monetarios, con capacidad, con talento. Después, viendo también qué es lo que hacían las empresas y qué es lo que hacían las crecientes, nacientes, una idea que estaba recién partiendo en ese minuto, de inversiones de impacto. Y cómo eso iba conformando un ecosistema donde teníamos actores que eran muy reconocidos, pero muchos otros que estaban en un nivel, digamos, como bajo el radar de la opinión pública y que también estaban aportando significativamente, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile, a desarrollar iniciativas que mejoraban la calidad de vida de las personas. ¿Por qué se daba eso? ¿Cuáles eran las condiciones que nos permitían que esto se fuera desarrollando? Vino una siguiente etapa de estudios que es el entorno habilitante, ¿ya? Y que esto es de los productos con los que nos hicimos más conocidos, que fue el barómetro de la filantropía, ¿ya? El barómetro de la filantropía se lanzó en 2018 con el apoyo de Chile Más Hoy, que fue nuestro gran sponsor en muchos de los estudios, sigue siéndolo, y que generó por primera vez un producto que era un índice que nos permitía ver no solamente desde el lado de los recursos, de cuáles eran los donantes y las condiciones que había para que se generaran donaciones en Chile, sino que también cómo esos recursos se transformaban en bienes y servicios desde las fundaciones que ejecutaban, y también cómo esos bienes y servicios se transformaban en valor para la sociedad. Lograban generar cambios, lograban innovación, construían evidencia de lo que estaba funcionando o no, y podían empezar a tejer un vínculo también con el sector público, con otros espacios que podían amplificar lo que se desarrollaba en la filantropía. Y ahí encontramos como una fortaleza grande, muy importante para lo que vino después, que era que la confianza y la legitimidad en las fundaciones era la dimensión más fuerte. Dentro de todo este ecosistema, la ciudadanía chilena valora y le importa que existan fundaciones. Teníamos grandes desafíos en la parte normativa, donde veíamos que era el punto más débil, cómo ese capital que existía en Chile encontraba avenidas fáciles para poder canalizarse a fines públicos. Y eso incorporó un debate mucho más político, mucho más de estructura. Teníamos acá a los ministros de Desarrollo Social, gente de Impuestos Internos, de Hacienda, donde nos lleva hacia este rol más propio de la Escuela de Gobierno de buscar lugares de incidencia. Y eso fue lo que se trabajó muy fuertemente durante los siguientes 3 años, con foco en las donaciones y el entorno normativo para las donaciones, con distintas articulaciones, con muchas publicaciones que fueron profundizando elementos comparativos, elementos propios de Chile, propuestas de política pública, agenda y una gestión importante para poder ver si había espacios de influencia acá. Ahí se armaron colisiones, se armaron grupos y fuimos viendo otro espacio de vinculación donde ir pensando ya como sector cuáles eran las temáticas que mejor nos representaban y nos podían llevar a un rol, de nuevo, de incidencia al que estamos llamados como Escuela de Gobierno. En paralelo, porque como les decía, estos no son capas separables totalmente, también aparecieron oportunidades de proyección internacional. Y porque entre algunos de estos mismos estudios que miraban qué más estaba pasando en la región, pero también espacios para entender, ok, la filantropía en Chile es distinta a la que hay en otros lados, invitaciones de esos socios con los que se habían hecho los primeros contactos, particularmente de Harvard, a ser reportantes para estudios globales y conectarnos con otros países que también, con otros centros, con otras universidades que estaban reportando desde otros países, se empezó a tejer una red. Y aparecen también proyectos grandes como los de la Fundación MOT, donde con un foco en la filantropía comunitaria vamos también conectando con redes en toda Latinoamérica. Y durante este periodo lo que fuimos encontrando es que había montones de casos. En Chile nos gusta esta idea de que estamos al final del mundo, que somos un poquito una isla, cordillera, mar, desierto,
pero tenemos mucho que exportar. Y hoy día, de hecho, por acá veía a la gente de marca social. Hoy día, desde Latinoamérica, cuando uno empieza a tener otras conversaciones, hay mucho interés por lo que está pasando acá, por elementos que se han logrado, por conexiones, por las articulaciones que ha generado el sector. Y también tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos en prácticas, en contextos que son más semejantes que esa primera adaptación que queríamos hacer desde Estados Unidos, donde hay mucho que aprender, pero también hay elementos que no aplican tan directamente y que en nuestra región son más directos. Y eso nos ha generado un montón de vinculaciones, invitaciones también a formar parte de redes nuevas, por ejemplo, en la Sociedad de Investigación del Tercer Sector, un centro de directores específico donde somos 20 y eso nos está poniendo como muy en conexión con la vanguardia de lo que está pasando en otros lugares. Y generar este puente entre lo que la conversación que se está dando afuera con la que se está dando en Chile, traer expertos que se alimenten de lo que pasa acá también, y eso ha sido un proceso continuo y que también creemos que no va a parar, donde cada vez hay más interés por saber lo que se está haciendo en Chile. El 2023 a mí me tocó tomar la posta, después de 8 años ya de la Magdalena empujando el barco. También tuvimos cambio de decano, también tuvimos como un cambio más estructural y pasamos esa prueba, que yo sé que esto no suena tan grave desde afuera, pero hay un montón de centros universitarios que se caen cuando se va el fundador. Y pasamos ese paso, tuvimos un apoyo muy fuerte desde la universidad para darnos tiempo de madurar, repensar qué es lo que queríamos, y ciertos desafíos nuevos, donde uno de ellos importantemente fue el rol de la formación. Lo que hemos logrado acá, para hacer como un resumen, una capitulación breve, tenemos más de 40 publicaciones, que ahora están todas en su sobrecito, que las pueden encontrar aquí. Tenemos más de 800 egresados de nuestros programas. Cuando empezamos a contar como los programas cerrados, los programas abiertos, pucha, en 1 o 2 años más ya vamos a tener 1000 personas acá que han pasado por el centro y que están en el sector y que seguimos conectados con ellos y que son nuestra fuente para saber más o menos para dónde están las necesidades del sector. Son nuestro termómetro, nuestra conexión a tierra, y a cada uno de ellos estamos profundamente agradecidos por la confianza en nosotros. Más de 500 organizaciones están representadas en esas personas, no son siempre los mismos. Y hemos tenido conexión de estudiantes de más de 14 países. Así que también se va tejiendo una comunidad que consideramos tremendamente valiosa y privilegiados de ser parte. Hemos generado conocimiento, ese es uno de nuestros principales pilares. Estamos dentro de una universidad. Nuestro compromiso es que ese conocimiento en bienes públicos siga creciendo, que sea en herramientas prácticas, que sean guías que podamos aplicar, que podamos ir adaptando a las distintas necesidades. Vemos temáticas que crecen permanentemente. Acá veo a Felipe con temas de inteligencia artificial, uso de tecnología, cómo llevamos de estas discusiones que están pasando en otros sectores también al sector social, al sector sin fines de lucro. Cómo desde esta misma oferta de cursos vamos renovando, vamos mirando los temas que están siendo más demandados, cuáles son nuevos espacios. Este año exploramos con un curso en incidencia en políticas públicas. Parece que ahí tocamos un nervio, pero nos fue muy bien con eso también. Pero la invitación es a seguir abiertos a recoger ese aprendizaje que hay en el ecosistema y poder darle forma, sistematizarlo. Nuestros alumnos, de verdad, son una línea de vida continuamente y estamos profundamente agradecidos por no solamente la confianza cuando tomaron los cursos y la disposición, sino que también la vinculación continua que tienen con el centro, porque somos un centro de vinculación con el medio. Al final del día, formalmente, eso es lo que somos. Tenerlos acá es precisamente lo que nos refleja ese espacio. Tenemos socios que nos han acompañado en distintas partes, nos han invitado a entrar a temas en los que antes no estábamos. Por ejemplo, este año cuando empezamos con los temas ambientales, que no habían estado en nuestra primera capa, pero pongamos la mesa, como decía la Yael en algún momento. Ponemos la mesa. Y estamos, sí, ahí te veo. Poner la mesa, y está ese espacio y está la invitación, queremos seguir haciéndolo, tengamos las conversaciones, como decíamos, el espíritu del centro es ser un amigo crítico. No siempre vamos a decir que está todo bien, pero queremos que exista.
creemos profundamente en el valor del sector y por lo tanto estamos felices de sumarnos en todos los espacios de convocatoria en los que podamos, en los consejos asesores, en las mesas de discusión. Si no hay un espacio, felices de crearlo. Así que nuestro compromiso es también hacia adentro en la universidad, a involucrar más fuertemente a los estudiantes. Creemos que este sector es un sector maravilloso en el que desarrollarse profesionalmente y por lo tanto está nuestro trabajo interno de ir conectando y atrayendo cada vez más estudiantes a estos espacios y a los desafíos con los que ustedes se pueden conectar. Esa es nuestra proyección a futuro, se las fui contando ya. Y tenemos un consejo en este hito de los 10 años, en el que me quiero detener un poquito, para formalizar este proceso de ideas, ¿ya? Fuimos muy bendecidos por tener esta recepción a la idea y a la invitación de ser parte de un consejo asesor. Bueno, Magdalena, por estatuto y por rol y por que no podría ser de otra manera, es la presidenta del consejo, pero estamos buscando representar distintas visiones. Tenemos a Hans Rosenkrantz de la comunidad, a Marcelo Sánchez desde la Fundación San Carlos del Maipo, a Patti Edwards de Huella Gestión Social, a Agustín Landa de Lanza, que es uno de nuestros grandes socios para mirar regionalmente desde México, Armando Holzapfel en 40C, mirando las fundaciones que están emergiendo, el rol dentro de la familia, a Ena von Baer con toda la representación de múltiples fundaciones, Francisca Medeiro, de las fundaciones empresariales, también de la red de fundaciones donantes, Sebastián Bowen, parte de la academia y de la práctica, digamos, muy fuerte en los temas de incidencia, Sandra Hernández, directora regional de Red América, directora ejecutiva de Red América, que es la red de fundaciones corporativas, Rodrigo Villar, que ha sido miembro, asesor, amigo, consejero permanente del CEFIS, un gran investigador que tiene conocimiento profundo de lo que pasa en la región, y María Yarur también de Fundación Ya, que se sumó a también tener esta visión de los recambios generacionales que están pasando en las fundaciones en Chile. Así que a todos ellos también quiero pedirles un aplauso de agradecimiento por su disposición a tiempo. ¿Y para dónde vamos? ¿Hasta dónde nos han tirado? Entre lo que ustedes nos sugirieron, hacia lo que nos ha planteado también el Consejo y la universidad en esta ruta, vemos que hay puntos que son súper claves de destacar. Primero es la evolución del rol. El ecosistema ha evolucionado, ha cambiado, ha abierto nuevos espacios, y eso también implica que como centro, habiendo más actores en el ecosistema, ya no tenemos que hacer de todo. Tenemos que poner foco y hacer aquellos roles que realmente desde una universidad estamos llamados a tener. Hay también una mayor demanda y complejidad en los desafíos. Ya la sociedad civil no se espera que solamente haga temas sociales, pero también esté en innovación, en ambiente, en gobernanza. Tenemos un espacio cívico más rico y tenemos nuestro rol muy fuerte, sí, ya está anclado en la evidencia, la generación de evidencia, no solamente de lo que están haciendo las fundaciones, sino que también las distintas formas que está tomando la filantropía, desde los individuos, desde las instituciones, desde los espacios mixtos, híbridos, con las inversiones de distinto tipo. Y un tema que hemos visto que en Chile se ha marcado muy fuertemente en estos 10 años ha sido la colaboración y los distintos tipos de colaboración. Hablábamos de colaboración cuando había dos organizaciones que iban juntas a algo. Hoy día hablamos de colaboración en un espectro, en distintos tipos, en distintos formatos, con distintos propósitos, y creemos que también ahí hay un interés muy fuerte en entender mejor cómo se están dando esos procesos en la generación de confianza y en un rol que también nos va identificando como un sector que gana legitimidad, que gana confianza de la ciudadanía y que en ese compromiso continuo de colaboración con lo público, creemos que es muy importante reforzar las narrativas, ¿ya? Post caso convenios, post estallido, digamos, en esta curva que todavía no termina, que algunos dicen que termina con esta elección, pero veremos. Creemos que es muy importante rescatar las historias,
y que como conjunto contemos las historias de lo que se hace, por qué se hace y dónde queremos llegar. Porque esa esperanza en la transformación del país hoy día está débil en la sociedad, en que podemos hacer cosas distintas y yo veo, como les decía al comienzo, en este sector un repositorio de gente quizá ingenua, pero por Dios que con buenas ganas y con buenas intenciones y muchas capacidades para lograrlo. Que nadie les diga que porque parece difícil no se puede, porque si no, no estaríamos acá. Así que muchas gracias por estos 10 años y los invitamos a acompañarnos en los próximos 10. Muchas gracias, Emilia, por hacernos esta narrativa de toda la historia del CEFIS. Es muy emocionante ver todo lo que ha pasado, ¿no? Los últimos 10 años. Y seguimos con más proyectos, así que ahí van a estar expectantes también para lo que se viene en estos próximos 10, 20 años que decían ahí, o quizás 100. Bueno, para seguir y ahondar aún más en lo que han sido estos 10 años, lo que será futuro en temas de filantropía, quiero dar paso al siguiente bloque del evento, que tiene que ver con un panel de conversación, ver la evolución de la filantropía, además desde 3 miradas. Entonces, para esto queremos invitar adelante a Alejandra Greve, directora ejecutiva de Fundación MC, que aquí está, sí. Y también parte del comité ejecutivo de la red de fundaciones donantes. También tenemos el gusto de tener acá a Julia, perdón, se me vino el English, que trabaja en Latimpacto. Ella es directora del Cono Sur Latinoamericano. Y además tenemos de invitada como panelista Magdalena Ninat también, la fundadora del CEFIS y directora del Centro de Futuros Empresariales de la universidad. Y vamos a tener a Emilia como moderadora del panel. Así que muchas gracias. Sí, gente tecnológica, gente. Bueno, primero que nada, darle las gracias a las 3 por aceptar esta invitación. Como decíamos, una cosa es como la evolución que ha tenido el CEFIS, pero sobre todo es relevante ver cómo ha cambiado el ecosistema, ¿no es cierto? Y como decíamos en nuestro primer mapeo, en esta línea base, en los libritos de colores, uno amarillo, uno rojo, uno morado y uno verde, hablábamos de la filantropía en empresas, la filantropía institucional, digamos, en fundaciones, y la inversión de impacto. Y cuando miramos desde esos primeros datos del 2016-2017 a cómo estamos hoy, vemos que, por un lado, las empresas siguen siendo las principales donantes, pero son muchas más las que donan. La estructura sigue siendo diversa, no son solamente las grandes empresas, sino que también las pymes, y eso fue una sorpresa en el segundo barómetro, de cierta manera, cuando esperábamos que quizás con todo el conflicto, o sea, y con toda el efecto económico negativo que había tenido la pandemia, quizás las empresas pequeñas habían dejado de donar, pero no, persistían en la misma proporción, y aumentando los volúmenes de donación de forma significativa. La filantropía institucional ha crecido, todos los años se van sumando nuevas fundaciones, particularmente fundaciones familiares, entonces, y la forma en que se relacionan esas fundaciones también ha ido cambiando. Y la inversión de impacto pasó de ser un temita escondido, digamos, como marginal, a hoy día congregar a... ¿Cuánta gente, Juli, tenemos en Latimpacto actualmente? 243 miembros dentro de Latinoamérica que están empujando la temática con fondos de inversión en nuevas temáticas y nuevas alternativas. Entonces, la primera pregunta que tenía para las panelistas, es la misma para todas, es como, ¿qué creen que ha sido lo que ha llevado o movilizado los cambios en estos últimos 10 años? Te voy a pedir a Magdalena, por favor, que partas tú, desde la mirada de las empresas.
A ver, yo creo que las empresas siempre han tenido, cuando uno mira los datos y está revisando como distintos estudios del CEFIS, estudios que hemos desarrollado sobre el tema de sostenibilidad y donaciones, hay una concepción interna del mundo empresarial que antes se llamaba responsabilidad social empresarial, hoy día sostenibilidad y abarca aspectos más amplios y complejos, pero de una contribución no solo en proveer bienes y servicios, sino que también en una contribución a la sociedad, a la calidad de vida del entorno donde se desarrolla. Entonces hay una discusión de los años 70 entre quizás dos autores, ¿no es cierto?, Friedman y Freeman, de ser un poco más, y esa discusión todavía está vigente. Ahí en las prácticas ESG se ha reavivado esa discusión hoy día, sobre todo en Estados Unidos, de si generar el máximo valor al accionista solo pensando en el accionista en un logro o rédito de corto plazo, o generar ese valor al accionista también teniendo en perspectiva los otros grupos de interés. El primero son los clientes, obviamente que habilitan el negocio, pero después empieza a complejizarse y a incorporarse, no sé, por las comunidades, los colaboradores, y ahí yo creo que ese espíritu de generar valor social, valor compartido, empiezan a aparecer esos otros conceptos, ha calado profundamente. Yo creo que es algo, una característica muy fuerte en América Latina y en Chile. ¿Por qué? Porque también detrás de las empresas, sobre todo en esta región, hay familias empresarias, ¿ya? Entonces, las familias empresarias, que además están profundamente arraigadas a sus países, tienen un interés genuino. Entonces, por eso tampoco es extrañar que la pyme, porque detrás de la pyme hay un empresario, una familia empresaria que está muy vinculada a su entorno, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esta constante, yo creo que la constante se explica, bueno, podemos hablar después de las normas, etcétera, de la regulación, pero yo creo que detrás de la constante se explica una concepción de la empresa, que a veces nosotros, toda la literatura y discusión es muy anglosajona, pero miremos cómo se constituyen las empresas en Estados Unidos, son muy distintas, donde está muy atomizado, eso tiene otras consecuencias, la propiedad de la empresa versus, ¿no es cierto?, nosotros tenemos fuertes controladores en general en América Latina, en Chile también. Y creo que eso puede ser parte de una diferencia en cómo se hace empresa, ¿ya? Ahora, sí ha evolucionado, tenemos las familias, obviamente tienen otros accionistas, los otros accionistas se ha tenido que ir alineando más bien lo que hace la empresa, que tenga que ver con su estrategia y con su perspectiva de largo plazo, de lo que hace la familia que es dueña, y eso también hace emerger las fundaciones filantrópicas, donde ahí hay quizás más adherencia a los valores propios de las familias. ¿Ah? Pero si uno lo piensa así, quizás el foco ha cambiado, pero no el compromiso y motivación de cómo se hace empresa en Chile y en América Latina. Eso yo creo que sería como la explicación de por qué las empresas, distintos tipos de empresas, abiertas, cerradas, grandes, pequeñas, hay como un ethos empresarial que obviamente uno dice que aquí podemos cuestionar que el mundo empresarial sea tan, no sé, ajeno o displicente respecto a lo que pasa en su entorno. Yo creo que esto es un argumento que nos llama a mirarlo de otra manera. ¿Vale? No sé si... Perfecto, Maida, muchas gracias. Sí, yo creo que de hecho queda perfectamente conectado con cómo han ido surgiendo las fundaciones y también cómo se han ido relacionando. Porque una de las cosas que decíamos en el diagnóstico y que era de las primeras motivaciones que estaba en este documento de 3 páginas que decía la Maida, era la fragmentación dentro de la filantropía institucional en Chile. Y hoy día son todos amigos. Pero no, y hay distintas redes o voluntad de conectar, y me encantaría como parte de este grupo, también de las que han crecido hoy día, de las que han emergido en estos 10 años, ¿cómo ha sido ese proceso? Oye, bueno, yo soy bastante nueva en este ecosistema, no solo la Fundación MC, que este año estamos cumpliendo 5 años,
sino que yo llevo 2 años y medio a cargo de la fundación y además tengo una trayectoria distinta. Tengo trayectoria en el mundo privado, pero también en el mundo público. Y aterricé hace 2 años y medio acá, entonces, como buena profe de historia, que es como aquello, lo que me motiva y lo que me mueve, yo creo que si uno mira los 10 años, creo que el concepto de filantropía ha evolucionado y ahí tiene que ver también desde la perspectiva que uno lo mira desde afuera, sobre todo ante los 2 años y medio. Yo creo que hay un acento fuerte de un concepto bastante asistencialista por mucho tiempo y que todavía se ve en algunos territorios de nuestro país. De que me refiero cuando uno llega al territorio, en general se espera que yo solucione el problema. Y necesito, en verdad, las necesidades son múltiples. Entonces necesito esto, necesito esto otro y ojalá me lo traigáis y me lo pongas acá. Entonces, yo creo que hay una evolución de ese concepto de asistencialista que está muy centrado en la donación, sea donación, ¿no es cierto?, financiera, pero también puede ser en especie, hacia un modelo que ha ido evolucionando mucho más estratégico, sostenible y creo que orientado al impacto. Creo que eso es parte un poco de esta evolución. Y ahí la filantropía deja de ser este acto simple de generosidad para convertirse en una forma de invertir en el desarrollo social, con énfasis en generar cambios sostenibles y medibles en las comunidades. Y creo que eso es súper importante de mirarlo en este contexto, porque los cambios y las transformaciones se dan porque hay un contexto en general que permite esa transformación, porque si no al final es un doble esfuerzo, no sé si se entiende, cuando el contexto no lo requiere o no lo necesita o no lo ve como necesidad y finalmente aquellos que están operando sí lo ven, derribar esas barreras es mucho más complejo y requiere de estrategias que implican mucho esfuerzo, pero también un doble esfuerzo y muchas veces trae por sí también una tremenda frustración y eso creo que ocurre en todo cambio de cosas. Paralelamente, creo que el foco también se traslada a la empresa. Por año se habló de la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto?, concebida mucho tiempo por una acción complementaria o reputacional, ¿ya? Y con el tiempo esto también ha evolucionado, entonces hay dos cosas en el contexto que van evolucionando, ¿ya? El cambio de ese paradigma de una filantropía más asistencialista, ¿no es cierto?, de generosidad a una mucho más estratégica, pero también va de la mano con lo que pasa en el contexto empresarial, a que las empresas integren el propósito social en su estrategia de negocio y eso contribuye, ¿no es cierto?, al bienestar social mientras fortalece su propio desarrollo. Entonces, hay dos cosas de contexto que hoy día ayudan mucho a lo que finalmente está pasando. Y además, pongámosle un tercer elemento, para la década del 2010, ¿no es cierto?, la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se comenzó a posicionar con fuerza el concepto de sostenibilidad, ¿ya? Entendido no solo como una cuestión ambiental, sino que también como ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico, lo que plantea una corresponsabilidad entre los actores públicos y privados. Entonces, analizar lo que hoy día está pasando sin mirar, y yo me imagino que hay muchos más elementos de contexto que facilitan que esto hoy día sea más institucional o que todo lo que estemos conversando tenga mucho más impacto, es porque hay ciertas cosas que han ido ocurriendo y que finalmente lo facilitan. Y desde ahí lo que tú decís, Emilia, obviamente, porque la colaboración y la articulación de tres, en el fondo, ámbitos que hoy día lo ven como una necesidad, pero también es parte de su propósito, posibilita de que la colaboración sea más fluida, porque yo creo que aquí nadie en esta sala puede decir que no queremos colaborar o no tenemos la disposición a la colaboración. Otra cosa es que cuando empezamos a colaborar implica renunciar, y que aquello que para nosotros es importante, oye, pero no es tan importante como para el resto. Entonces, cómo vamos jugando un poco con los egos, también con los propósitos, que es súper natural, y esa disposición está, pero el contexto facilita que esa disposición hoy día, ¿no es cierto?, se pueda dar de una manera más fácil. Y desde ahí yo creo que la red de fundaciones donantes y todo el proceso de institucionalización, que uno puede decir, oye, es súper fácil armar un estatuto, nos demoramos ¿cuánto? Aquí estoy viendo 1 año y más. Entonces, claro, la disposición está, pero pongámonos de acuerdo, qué es lo que queremos, y de ahí avanzar, bueno, hagamos una teoría de cambio, ya, pero que este propósito, este otro, todo eso
tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa disposición, con que querer que esto ocurra, pero además el contexto hoy día lo facilita enormemente. Y creo que es camino esa mirada hacia adelante. Tiene que ser mucho mejor ya de lo que hemos hoy día avanzado. Perfecto, Ale, muchas gracias. Efectivamente, como todos esos elementos que te van dando un sustrato para poder ir desarrollando, pero que también hacen mucho más evidente que cada uno por separado no llega, y que los desafíos son más grandes y más significativos. Julia, la inversión de impacto, ¿por qué prendió? ¿O no prendió? Bueno, creo que la inversión de impacto empezó siendo algo muy chiquito e incipiente para algunos valientes, pero tuvo la humildad y la mirada de empezar a mirar al mundo filantrópico. Yo creo que el gran paso y el gran salto que da la inversión de impacto es porque entiende e incorpora a que la filantropía dejó de ser un nicho para pasar a ser un activo sumamente importante en el cual le brinda insumos. Y también porque el mundo tiende al caos, por suerte, y vamos a tener que convivir con esta frustración y con todas las preguntas y todos los nuevos escenarios que se nos van presentando. Entonces creo un poco, acompañando lo que dijeron las chicas, que nos empezamos a dar cuenta que podemos tomar y blendear y mezclar y jugar entre todos, no como compartimentos estancos, sino tomando realmente lo que cada área o cada capítulo tenía para dar. Y también empezar a entender que desde las empresas, desde los inversionistas, desde los catalizadores, se podía hacer negocio con un impacto real, medible, social, ambiental y financiero. Entonces, a nosotros como red de inversionistas de impacto tomamos muchísimo de la filantropía, porque de hecho nuestros miembros son filántropos, pero tratamos también de ver cómo eso puede volverse una inversión de impacto con o sin retorno financiero. Y ahí está como el gran desafío, ¿no? Empezar a quitar esos motes de hacer negocio con impacto no está bien visto o está bien visto, o los diferentes green o colores que puedan aparecer en el washing, cómo empezar a demostrar que esto es real y que es un camino concreto, medible y muy, muy serio. Insisto, las brechas institucionales se difuminaron, eso está cada vez más claro, cada vez más real. Hay un mismo actor que tiene diferentes espacios en diferentes instancias. Hay un nuevo desarrollo de marcos. Creemos que la propia práctica nos va exigiendo y nos hace exigir que haya marcos y reglas de juego donde podamos nosotros empezar a saber un poco más las reglas y hacia dónde queremos ir, pero también inventar nuevas reglas, nuevos instrumentos financieros. Está todo por hacer. Y algo que pasó de los últimos 10 años, los últimos 2, y que lo vemos mucho, es que hay muchísimas críticas, pero muy, muy buenas, para que esas inversiones sean más inclusivas. No solo hacer inversiones que tengan un retorno financiero y se terminó, sino que también tengan un propósito hacia comunidades más vulnerables, hacia sectores minoritarios, hacia comunidades emergentes, etcétera, etcétera. Y eso sí está muy, muy fuerte. La diversidad, la inclusión, algunas áreas o sectores o países donde ni siquiera se pensaba hacer inversión de impacto, empieza a cobrar más fuerza. Y bueno, y creo también que los bancos multilaterales, los organismos multilaterales también empiezan a jugar un rol sumamente importante porque ven que la inversión de impacto junto con la filantropía y todo ese continuo de capital, donde somos una gran melange, empieza a ser un hecho. Vamos a crecer y cada vez vamos a hacer más. Así que, bueno, eso creo yo. Muchas gracias, Juli. Yo creo que también hay un elemento que aparecía en los 3 primeros estudios y que tú lo tocas un poco en tu comentario, tanto de inversión de impacto como de fundaciones, como de las empresas, que hablaban de una necesidad o una falta, digamos, de proyectos listos para la inversión, ¿ya? Y una de las cosas que hemos visto fuerte en el proceso, la Magdalena lo hablaba como desde la sostenibilidad,
parte importante de lo que se ha hecho en la colaboración de la filantropía institucional tiene que ver con el fortalecimiento del sector de las donatarias, digamos, de quienes efectivamente pueden ejecutar los proyectos, y de hecho es una de las dimensiones más sólidas que vemos en el barómetro, la capacidad de las donatarias para llevar a cabo sus proyectos. Pero eso ha sido también una evolución que ha ido masticándose de a poquitito y generando esta idea de la inversión a largo plazo en el desarrollo de la capacidad local. Y creo que también es un punto importante que las tres ponen desde distintos ángulos en cosas que han pasado en estos 10 años. También el nivel de profesionalismo, el nivel de exigencia que se le da a quienes reciben los recursos y los transforman, sean empresas sociales, sean fundaciones, y también dando esa mayor diversidad de tipos de organizaciones para cumplir con esos criterios de inclusión, para poder estar más localmente, también ha sido un elemento relevante. Para cerrar este panel, les voy a pedir a cada una que por favor nos enuncie los principales desafíos que ve para los próximos 10 años, desde cada una de esas miradas. Vamos a partir por el mismo orden para coordinar. Magdalena, ¿qué es lo que crees que hoy día necesitan o es el gran desafío de las empresas en su rol social? Las empresas tienen muchos desafíos porque por una parte creo que primero hay una tendencia muy clara a una regulación, a entender que la forma de hacer empresa requiere internalizar los impactos sociales y ambientales con mucha más claridad que antes. Antes el Estado que quedara el ambiente ecológico que rodeaba una planta productiva, bueno, no tenía un poco la empresa que hacerse cargo, si es que no tenía. Y hoy día esos estándares de obligación, a pesar de la discusión que uno ve en Estados Unidos, que creo que no veo que remita a eso. En Europa la regulación se ha ido adaptando, pero cada vez más fuerte. Se ha hecho un esfuerzo de estandarización a nivel global de cómo reportar, cómo medir, y hay un esfuerzo, hay un desafío que tienen todas las empresas, principalmente en el tema ambiental, que es más fácil de medir. El tema social son intangibles, que son más difíciles. Pero hay un avance, yo creo que bien, que se va a sostener de estándares mínimos, ¿ya? Y ahí hay una oportunidad de transformación o de entender ese rol social de manera distinta, y por lo menos ese mínimo, porque al final uno tenía como la inversión de impacto como un must, y los mínimos se diluían más. Yo creo que esto que se estandaricen los mínimos me parece relevante para que después sobre eso haya empresas que tienen estándares B o inversión de impacto, y ahí hay más voluntariedad para hacer esas cosas. Entonces yo creo que estos estándares mínimos son importantes, son un desafío para la empresa, porque si no es por la regulación va a ser por la presión de los consumidores o de los inversionistas. Entonces todo el ecosistema está empujando a eso, y eso significa internalizar costos, hacer transformaciones internas para beneficios que se van a ver en el tiempo, y ese es el gran dilema: ¿cuánto invierto hoy y con qué tecnología o cambios culturales? Entonces yo creo que el otro desafío, y tomando lo que decía la Ale, respecto de este cambio de, yo dono a la escuela o dono como más asistencialista, que el mundo empresarial ha estado muy presente, a un cambio de rol, de transformación, porque hay una necesidad muy importante, y yo creo que las empresas tienen en su mentalidad que esto es el caso de negocio, que son habilitantes para hacer negocio, la vinculación con los actores locales de sus territorios, y que esa vinculación se dé de manera sostenible en el sentido de sana, porque se generan muchas situaciones como perversas al final. Uno lo ve con las comunidades, que hay beneficio para la comunidad, bueno, emergen 10 comunidades nuevas. Y 10 personas que reclaman nuevas. Entonces, ¿cómo se genera esa articulación? Todo eso está por resolverse. Hay casos, pero estamos llenos de tensiones, y hay una misma empresa logra habilitar un territorio en el norte y no logra un proyecto en el sur. Y no solo tiene que ver con permisos, sino que tiene que ver con generar vinculaciones sostenibles en los territorios. Entonces yo creo que el desafío del territorio y la vinculación, romper ese afán de asistencialismo
pero no romper por decir, no, no, ahora no vamos a dar dinero, sino que generar modelos nuevos de vinculación que permitan, y quizá el gran desafío aquí la pregunta es cómo nos proyectamos en el largo plazo con líderes que administran las compañías con mentalidad de largo plazo. También necesitamos que los que están liderando las organizaciones empresariales tengan los incentivos, a pesar que digan, no, es que yo voy a estar aquí 3 o 4 años, de mirar el largo plazo responsablemente. Entonces, yo, bueno, no sé, en la escuela de negocio, la formación, uno ve los estudiantes y esta la generación que hoy día está estudiando es muy consciente de los ámbitos sociales y mentales, es un deste, pero y eso también genera una presión para la atracción de talento. Entonces está el ecosistema, pero yo creo que hay que generar espacios y modelos innovadores para dar solución a esta nueva forma de hacer empresa y de proyectar la empresa hacia adelante. O sea, en el fondo, no hay una vuelta atrás y de cierta manera el futuro está más largo. No, y esa mirada de largo plazo también yo creo que desde el rol de la filantropía institucional hay harto que hacer, pues la filantropía institucional en general se tiende a proyectar a muy largo plazo. Sí, mira, voy a tratar de sintetizar como en 3 o 4 elementos que me parecen súper relevantes y que además los he aprendido en mi experiencia profesional hacia atrás. Una de las cosas que uno siempre se pregunta cuando aquellos que trabajan en educación, sobre todo cuando interviene, ¿no es cierto?, colegios, escuelas, liceos, ¿por qué no mejoran? ¿Ya? Oye, si yo lo estoy haciendo súper bien, si esto en verdad hay evidencia y todo el cuento. Y toda una línea de evidencia, sobre todo de la ciencia del mejoramiento, cuando se aplica a la educación, señala que finalmente para poder mejorar escuelas, que son organizaciones, es por eso, es porque hay que mejorarlas como sistema. Entonces, si yo no toco una palanca y esa palanca no toca el sistema escuela, es muy difícil que se produzca ese mejoramiento. Lo mismo ocurre en la sala de clase, en el fondo con el núcleo pedagógico, también si uno no lo mira como sistema, es muy difícil que esa intervención que solamente, por ejemplo, toque un profesor, no solucione, en el fondo no mejore el desempeño del alumno si no tocan los 3 elementos centrales que están acá. Acá yo creo que es lo mismo. Esto es un sistema, ¿ya? Es un sistema que está compuesto por distintas piezas, que es como una articulación, ¿no es cierto?, de distintos engranajes que tiene este motor y que cada uno tiene un rol y cada uno tiene que hacer una función y una tarea que no lo puede hacer el otro y que es importante que lo haga. Pero la única forma que este sistema sea filantrópico o sea, porque uno dice... Te voy a poner un solo ejemplo, cuando mirábamos los últimos resultados del barómetro, uno decía, bueno, pero si aumentaron las empresas que donan, aumentaron los recursos, aumentaron las organizaciones de la sociedad civil, oye, miramos las brechas y los problemas sociales y siguen siendo estructurales. Entonces, bueno, hay algo que no funciona acá. Yo no digo que esta sea la solución, pero cuando se mira como sistema y cada uno cumple su rol, pero además se articula y se produce la colaboración, algo va a pasar. Y por eso es tan necesaria la articulación y la colaboración, porque cada sistema por sí solo no puede producir el resultado esperado, ¿ya? A lo mejor lo va a producir en un muy largo plazo, ¿ya? Con un esfuerzo tremendo, pero se necesita hacer articulación. Y si nos vamos al tema filantrópico y a lo que nosotros hemos aprendido en estos 5 años, porque nos hemos equivocado, y no tenemos ningún problema en decirlo, estamos cerrando nuestro primer fondo, el Convoca Chile, y ahora venimos con un nuevo que se llama el Convoca Chile Trayectoria, que lo único que hace en el fondo es incorporar aquello que no nos resultó en la primera. Y ahí yo creo que el modelo de intervención es clave. ¿Ya? ¿Cómo se habilita, sea un territorio o sea el lugar donde yo llego, para que finalmente esa intervención, ese proyecto, etcétera, pueda tener los resultados que se necesitan? ¿Ya? Porque todos los territorios, los sistemas son todos diferentes. Eso también nos hemos dado cuenta. Y son dinámicos. ¿Ya? Y por lo tanto, los programas tienen que ser flexibles. ¿Ya? Vamos anotando distintos elementos que va pasando. Entonces, hay una flexibilidad que requiere porque el sistema, el contexto cambia, por lo tanto se requiere. Hay que habilitar, hay que formar capacidades. Por lo tanto, detrás de un proyecto hay una organización y si no se fortalece es muy difícil que esa organización por sí sola pueda hacer la tarea que requiere.
Y el impacto tiene que ver con algo que tú acabas de decir, Maida, y que también lo han mencionado, que es transformación. Y para hacer transformaciones se requiere de mucha información, se requiere conocimiento, se requiere de trabajar en el lugar donde yo voy a intervenir, porque si no le hace sentido finalmente a ese conjunto de personas que yo quiero ayudar, la verdad que no va a producir el efecto, porque yo finalmente lo que estoy buscando es desarrollo. Entonces, mirada sistémica. Esto es un sistema compuesto por todos los que estamos acá. Cada uno tiene un rol distinto. ¿Hay que fortalecer a la organización de la sociedad civil? Sí, es importante, porque es parte del sistema. ¿Tenemos que trabajar colaborativamente las empresas y las fundaciones filantrópicas? Sí, lo tenemos que hacer, porque ojalá nuestros recursos, nuestras ayudas lleguen donde tienen que llegar de una forma articulada. Por eso es necesaria la colaboración, pero se requiere una mirada sistémica, hay procesos a la base y hay que instalar capacidades. Para habilitar un territorio se necesita habilitar, y para que sea sostenible se necesita que esas capacidades queden sostenibles para que las personas puedan mantener el proyecto. No hay nada peor que trabajar 2 años en una parte, irse y que la gente y las personas vuelvan a hacer lo mismo. Eso se ve reiteradamente. Entonces me parece que todos esos elementos son un gran desafío, porque requieren un modelo de intervención distinto, transformaciones y hacer las cosas de una forma distinta. Y eso requiere que trabajemos todos juntos, porque es un tremendo esfuerzo. Muchas gracias, Ale. Yo creo que quiero rescatar dos conceptos específicos que dijiste dentro de la colaboración, que creo que a veces nos cuesta mucho y que ustedes tienen una trayectoria de aprendizaje en eso, que es esta mezcla cuando entendemos la información no solamente como la evidencia formal, sino que también la evidencia local, ese relato, esa narrativa que existe de lo que se espera, lo que no se espera, y esas otras fuentes de conocimiento que también son un desafío de incorporar, porque implican cambiar otro tipo de lenguajes y incorporar otras visiones también dentro de los sistemas. Así que muchas gracias por eso. Julia, ¿cómo sigue esta interacción filantropía-inversión social, inversión de impacto? Bueno, tomo el final de Alejandra porque uno de los puntos para el futuro es justamente el crecimiento del capital local. Algo que ya se está viendo y se está evidenciando es poder acuñar esos saberes, la experiencia, las ideas y la trayectoria de los capitales locales y todo lo que tienen para dar, ¿no? O sea, sería mucho más fácil querer estandarizar y decir, bueno, esto es así, se baja, se hace, pero no, tenemos que poder acomodarnos, leer el mapa, trazar una ruta y estar sumamente dispuestos a cambiar, a repensarnos. Por otro lado, tenemos todos los que estamos acá la obligación de pensar, repensar y presionar para que haya políticas públicas a nivel nacional, regional, que nos acompañen, que acompañen a las economías locales, a los diferentes tipos de inversión. Creo que también el futuro, y lo vemos mucho en las encuestas que hacemos y en los estudios que van saliendo, pero también en el recorrer los diferentes tipos de inversiones, es que tenemos que tener evidencias basadas en resultados. Hoy vieron que hay palabras que se ponen de moda y hoy parecería que todos nos autopercibimos inversionistas de impacto. Entonces, en esa autopercepción es genial. A mí me encanta. Yo tengo 3 hijos y tengo uno que es como buen adolescente, siempre me pregunta, ¿pero de qué trabajas vos? ¿Y qué haces? Entonces, cuando le empiezo a explicar, me dice, ¿pero qué es el impacto? Pero además, claro, con la irreverencia de los 16 años, ¿no? Entonces trato de empezar a explicar y se mete otra hija y dice, nunca lo entenderías, porque van por la temporada 1 y esto va para muchas temporadas. Y entonces el otro, muy, muy bien, dice, ¿pero explota o no explota el mundo? Claro, porque todo es Amazon, Netflix. ¿Cuántas temporadas son? ¿Sale un spin-off? ¿Quién viene? Y siempre pienso y digo, pero claro, estos chicos son los que después van a tener que trabajar. Entonces, y este quiere ser economista, entonces yo le digo, bueno, Hilario, dale, pero trata de meterte y ver, porque vos podés ayudar y podés hacer un montón de cosas. Entonces, ese llamado, ¿no?, que hay desde las nuevas generaciones, esa simpleza, ¿qué haces? ¿Qué es el impacto? ¿Cómo lo medís? ¿Y para qué? ¿No? Como decimos en Argentina. Entonces ahora ya se está hablando un poco, bueno, ya no tanto de la mitigación, sino de la regeneración, de las inversiones basadas en la naturaleza. Se empieza a hablar de los blends finance o los diferentes instrumentos financieros de segunda generación. Entonces, bueno, los seres humanos somos geniales poniendo estructuras, títulos,
Bueno, pero a veces tenemos que tener esa voz de la conciencia o un hijo irreverente que nos diga, ¿para qué? ¿Y para qué medimos? ¿Y para qué reportamos? ¿Y para dónde vamos? Creo que la clave es esto, generar, poner en relevancia el conocimiento local, medir con evidencia y con datos, y tener todas las inversiones pensando por y para la naturaleza, que en esa naturaleza entramos todos, todas, todes. Así que eso. Perfecto, muchas gracias, Julia. Efectivamente, ese para qué a veces se nos va y es parte de lo que trabajamos mucho, por ejemplo, con Magdalena en el diplomado, con los proyectos. Es como ya, vamos al propósito. No, pero si veníamos a ver cómo hacíamos la transformación. No, pero volvamos al propósito. Y muchas veces ese propósito va cambiando clase a clase, porque ese para qué también, efectivamente estamos en un contexto que evoluciona, que cada vez que volvemos a hacernos el para qué, tenemos que hacer un doble clic, y sea que los instrumentos son de inversión, sea que son las donaciones desde las empresas, la inversión social desde la empresa, el rol de las fundaciones que ejecutan o que también transfieren recursos a otros lados, es el llamado continuo a estar pensando cómo cambió el mundo desde ayer, porque el cambio es cada vez más rápido, a lo que estamos viendo hoy día y cómo nos vamos adaptando. Y en ese sentido, les agradezco la mirada, porque este recorrido de lo que han sido estos 10 años, como de las adaptaciones, en que hay muchos cambios de lenguaje, pero al final el desafío sigue siendo el mismo, cómo construimos una sociedad más justa, más inclusiva, capaz de resolver problemas complejos, sigue siendo lo que nos convoca y probablemente va a ser lo que nos va a seguir convocando por muchos años más. Así que les agradezco a las tres su participación. Estamos levemente detrás de la agenda, así que vamos a tener un café de 15 minutos que los está esperando abajo para que estiren las piernas y volvemos con la presentación de nuestro keynote. Muchas gracias. Chicas, vengan para la foto y después sigan escuchando.